¿Has notado que en tus momentos de mayor desesperación, cuando las fuerzas humanas no son suficientes, surge de lo más profundo de tu ser un clamor que va más allá de palabras, una súplica que busca algo que trasciende lo natural? Y si te dijera que ese clamor que sientes es el mismo tipo de clamor que Cristo mismo hacía al Espíritu Santo durante su vida terrenal, y que cuando aprendemos a clamar como Él clamaba, podemos experimentar la misma unción, el mismo poder y la misma intimidad con el Padre que caracterizó su ministerio? Hay un secreto que muy pocos cristianos han descubierto. Cristo no operó en su propia fuerza humana, constantemente clamaba al Espíritu Santo para recibir la unción y dirección necesarias para cumplir su misión. Durante los próximos minutos vas a descubrir los momentos específicos cuando Cristo clamó al Espíritu Santo, cómo Él se sometía a la dirección del Espíritu y de qué manera podemos aplicar estos mismos principios para experimentar una dimensión del poder de Dios que muchos creyentes nunca han tocado. Entenderás que el clamor al Espíritu Santo no es solo oración desesperada. Es el método que Cristo mismo usó para mantenerse conectado con el poder celestial. Este mensaje llegó a ti porque tu espíritu reconoce que necesitas una unción más profunda de la que has experimentado. Millones de creyentes han transformado sus vidas cuando aprendieron a clamar al Espíritu Santo como Cristo lo hacía. Comenta ahora: hoy decido clamar al Espíritu Santo como Cristo enseñó, y permite que otros aprendan de tu decisión. Si das me gusta, estarás conectando con personas que buscan experimentar el mismo poder que operaba en Cristo. La penúltima enseñanza revelará el clamor más poderoso que Cristo hizo al Espíritu Santo. Comencemos este viaje hacia una unción que puede transformar tu vida completamente. Cuando estudiamos el bautismo de Jesús, nos encontramos con uno de los momentos más reveladores sobre la relación de Cristo con el Espíritu Santo, donde vemos cómo aún el Hijo de Dios necesitaba una unción específica del Espíritu para comenzar su ministerio público, y cómo su clamor y postura de humildad activaron una manifestación sobrenatural que estableció el patrón para todo su ministerio subsecuente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Este momento es extraordinario porque revela que Cristo, siendo completamente divino, eligió someterse voluntariamente a la necesidad de recibir unción específica del Espíritu Santo para operar en su humanidad. No fue automático, fue resultado de su postura de humildad, su obediencia al Padre y su clamor implícito por la unción necesaria para cumplir su misión. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Sugiere que había expectativa inmediata de que algo sobrenatural ocurriría. Cristo no se bautizó solo para dar ejemplo a otros. Se bautizó porque sabía que necesitaba este momento de consagración total para recibir la unción que su ministerio requeriría. Su bautismo fue expresión de clamor por unción divina. ¿Cuándo fue la última vez que te posicionaste de manera que expresara clamor genuino por una unción fresca del Espíritu Santo? ¿Has reconocido que, como Cristo, necesitas manifestaciones específicas del poder del Espíritu para cumplir efectivamente el propósito para el cual Dios te ha llamado? El bautismo de Cristo nos enseña que debemos ser intencionales en buscar encuentros donde el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. He aquí los cielos le fueron abiertos, indica que el clamor de Cristo por unción fue tan poderoso que activó apertura en el reino celestial. Los cielos que habían estado cerrados para la humanidad caída se abrieron porque había un hombre en la tierra cuyo clamor era perfecto, cuya consagración era total, cuyo corazón estaba completamente alineado con la voluntad del Padre.
Cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo con la misma intensidad y pureza de motivos que Cristo demostró, podemos experimentar aperturas similares en el reino celestial. Los cielos pueden abrirse sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, cuando nuestro clamor alcanza el nivel de sinceridad y consagración que caracterizó el clamor de Cristo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Revela que Cristo tenía ojos espirituales abiertos para percibir la manifestación del Espíritu. Su clamor no solo activó la venida del Espíritu, también le dio capacidad sobrenatural de discernir espiritualmente lo que estaba ocurriendo en dimensiones invisibles. La imagen de la paloma es significativa. Representa pureza, gentileza, paz y sensibilidad. El Espíritu Santo respondió al clamor de Cristo, manifestándose de manera que reflejara la naturaleza del corazón que clamaba. Cuando nuestros corazones están puros, cuando nuestros motivos son gentiles, cuando buscamos el Espíritu para propósitos que honran a Dios, Él puede manifestarse de maneras hermosas y poderosas. Y venía sobre Él sugiere movimiento específico del Espíritu hacia Cristo. No fue manifestación general del Espíritu en el área, fue unción específica que vino sobre Jesús personalmente. Esto nos enseña que podemos clamar por unciones específicas, personales, que vengan sobre nuestras vidas para propósitos específicos que Dios tiene para nosotros. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. El clamor de Cristo no solo activó la venida del Espíritu, también activó la voz del Padre declarando afirmación, identidad y complacencia. Cuando clamamos al Espíritu Santo con corazones puros, no solo recibimos unción, también recibimos confirmación del amor del Padre. La secuencia es importante. Primero, humildad, bautismo, después, clamor, expectativa, entonces, manifestación, Espíritu descendiendo, seguido de confirmación, voz del Padre. Esta secuencia establece el patrón para cómo podemos clamar efectivamente al Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Lucas añade un detalle crucial: y orando Jesús, el cielo se abrió. Lucas 3:21. Cristo estaba orando cuando ocurrió la manifestación. Su oración era la expresión audible de su clamor interno por unción divina. Esto nos enseña que el clamor al Espíritu Santo debe estar acompañado de oración específica, intencional, que exprese nuestro deseo de unción. Orando Jesús también sugiere que la oración de Cristo tenía características específicas que la distinguían de oración casual. Era oración con expectativa, con fe, con consagración total. Cuando nuestras oraciones alcanzan este nivel de intensidad y pureza, pueden activar respuestas sobrenaturales similares. El bautismo de Cristo establece que aún Él, siendo Hijo de Dios, necesitaba unción específica del Espíritu Santo para operar efectivamente en su humanidad. Si Cristo necesitaba esta unción, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Su ejemplo nos enseña que debemos ser humildes para reconocer nuestra necesidad, intencionales para posicionarnos correctamente y persistentes en nuestro clamor hasta que experimentemos manifestaciones reales del poder del Espíritu. El clamor de Cristo por unción en su bautismo también nos enseña que puede haber momentos específicos en nuestras vidas cuando necesitamos unciones frescas, nuevas manifestaciones del Espíritu para nuevas temporadas de servicio. No podemos vivir de unciones pasadas. Necesitamos buscar continuamente encuentros frescos donde el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas con poder renovado. Como paloma, también sugiere que el Espíritu Santo responde a ambientes de paz, pureza y adoración. Si queremos que el Espíritu se manifieste en nuestras vidas como se manifestó sobre Cristo, debemos cultivar las mismas características internas que atrajeron su presencia: humildad, obediencia, consagración total.
y clamor genuino por unción divina que trascienda nuestras capacidades humanas. Después del poderoso encuentro en su bautismo, vemos cómo Cristo caminó en una dimensión continua de llenura del Espíritu Santo que no solo lo capacitó para su ministerio público, sino que lo sostuvo durante las pruebas más intensas de su vida terrenal, demostrándonos que la llenura del Espíritu no es experiencia única, sino condición continua que debe ser mantenida a través de clamor constante y dependencia total en el poder divino. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. La frase «lleno del Espíritu Santo» no describe solo un momento de unción, describe un estado continuo de saturación espiritual donde cada aspecto de la vida de Cristo estaba permeado, dirigido y empoderado por la presencia del Espíritu. Este no era poder que Cristo activaba ocasionalmente, era la atmósfera constante en la cual vivía, respiraba y operaba. ¿Vives en un estado de llenura continua del Espíritu Santo? ¿O experimentas solo encuentros ocasionales con su poder? Cristo nos muestra que es posible vivir en una condición donde el Espíritu Santo no solo nos visita, sino que nos llena constantemente, dirigiendo cada decisión, empoderando cada acción y sustentando cada aspecto de nuestro caminar espiritual. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Revela que la llenura del Espíritu no siempre nos lleva a lugares cómodos o fáciles. A menudo, la unción del Espíritu nos dirige hacia temporadas de prueba donde nuestra dependencia en Él debe ser total. El clamor continuo de Cristo al Espíritu lo mantuvo lleno aun cuando enfrentaba las circunstancias más desafiantes. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Lucas 4:2 muestra que Cristo enfrentó tentación intensa durante un periodo prolongado, pero la llenura del Espíritu lo sostuvo durante toda la prueba. Esto nos enseña que cuando estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, podemos resistir tentaciones que de otra manera nos derrotarían. El ayuno de 40 días no fue solo disciplina espiritual, fue expresión de clamor continuo al Espíritu Santo. Durante este periodo, Cristo se mantuvo lleno del Espíritu a través de oración constante, comunión ininterrumpida con el Padre, y dependencia total en sustento espiritual en lugar de sustento físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 fue la primera respuesta de Cristo a la tentación, revelando que su llenura del Espíritu le daba acceso continuo a la palabra específica de Dios para cada situación. Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos acceso a revelación divina que nos capacita para responder apropiadamente a cualquier desafío. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. La llenura del Espíritu Santo no solo capacitó a Cristo para resistir tentación, también activó servicio angelical cuando la prueba terminó. Cuando mantenemos llenura del Espíritu durante temporadas difíciles, experimentamos intervención sobrenatural y restauración que van más allá de lo que podríamos experimentar operando en fuerza humana. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14. Cristo no solo salió del desierto lleno del Espíritu, salió con poder intensificado. Las pruebas que enfrentó en llenura del Espíritu no lo debilitaron, multiplicaron su unción y expandieron su influencia. En el poder del Espíritu, sugiere que la llenura había progresado a una dimensión de poder activo, operativo. Ya no era solo llenura. Era poder manifestándose a través de él de maneras que impactaban a todos los que entraban en contacto con su ministerio. Esto nos enseña que la llenura del Espíritu debe progresar hacia manifestación de poder.
Se difundió su fama por toda la tierra. Indica que cuando operamos en verdadero poder del Espíritu Santo, hay resultados que trascienden nuestros esfuerzos humanos de promoción. El poder auténtico del Espíritu crea influencia que se extiende naturalmente porque la gente reconoce que algo sobrenatural está operando. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lucas 4:15. La llenura del Espíritu transformó la enseñanza de Cristo de información a revelación. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestras palabras llevan unción que trasciende el contenido intelectual y toca los corazones de manera que produce transformación real. La experiencia de Cristo nos enseña que la llenura del Espíritu Santo debe ser buscada no solo para momentos específicos de ministerio, sino como condición continua de vida. Su clamor al Espíritu no era ocasional, era el ritmo constante de su existencia, la respiración espiritual que lo mantenía conectado con el poder celestial. Era glorificado por todos. También sugiere que la llenura genuina del Espíritu produce humildad que atrae honor, no orgullo que lo repele. Cuando estamos verdaderamente llenos del Espíritu, la gloria va a Dios. Pero las personas nos honran porque reconocen que estamos operando en poder que trasciende lo humano. Cristo también nos enseña que la llenura del Espíritu debe ser mantenida a través de disciplinas espirituales específicas, oración constante, ayuno cuando es apropiado, meditación en la palabra, obediencia inmediata a la dirección del Espíritu y clamor continuo por mayor unción. No es condición que se mantiene automáticamente, requiere cultivo intencional, lleno del Espíritu Santo. También implica que no hay área de la vida de Cristo que no estuviera bajo la influencia del Espíritu. Sus emociones, sus decisiones, sus palabras, sus acciones, todo estaba saturado con la presencia y poder del Espíritu. Esta debe ser nuestra meta, llenura tan completa que cada aspecto de nuestras vidas refleje la naturaleza y poder del Espíritu Santo. La progresión de llenura a poder nos enseña que hay niveles en la experiencia del Espíritu Santo. Podemos comenzar con llenura, pero si continuamos clamando y manteniéndonos en posición de dependencia total, esa llenura puede intensificarse hasta convertirse en poder activo que transforma no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que tocamos. En uno de los aspectos más dramáticos del ministerio de Cristo, vemos cómo su clamor al Espíritu Santo lo capacitó para ejercer autoridad absoluta sobre las fuerzas demoníacas, liberando a los oprimidos y demostrando que el poder del Espíritu es infinitamente superior a cualquier poder de las tinieblas, estableciendo principios que nosotros podemos aplicar cuando enfrentamos nuestras propias batallas espirituales. Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Esta declaración de Cristo revela que su autoridad sobre los demonios no venía de su divinidad operando independientemente, sino de su dependencia total en el Espíritu de Dios. Él eligió operar en su humanidad, clamando al Espíritu Santo para recibir el poder específico necesario para confrontar y derrotar las fuerzas demoníacas que estaban oprimiendo a las personas. ¿Has reconocido que tienes acceso al mismo Espíritu que capacitó a Cristo para echar fuera demonios? ¿Has clamado al Espíritu Santo por la autoridad específica que necesitas para confrontar las fuerzas espirituales que pueden estar oprimiendo tu vida, tu familia o las personas a quienes ministras? Cristo nos muestra que la liberación efectiva requiere poder del Espíritu, no solo técnicas humanas. Por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, establece que había una colaboración consciente entre Cristo y el Espíritu Santo en cada acto de liberación. Cristo no operaba independientemente, clamaba al Espíritu por poder específico,
discernimiento sobrenatural y autoridad divina para cada situación de opresión demoníaca que enfrentaba. La efectividad de Cristo en liberación era tan evidente que aún sus enemigos no podían negar los resultados, aunque intentaron atribuir su poder a fuentes demoníacas. Pero los fariseos, al oírlo, decían: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12:24. Su respuesta reveló principios fundamentales sobre guerra espiritual. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12:25-26. Cristo estableció que su poder para echar fuera demonios venía de un reino completamente opuesto al reino de Satanás. El reino de Dios operando a través del Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Conecta la liberación de opresión demoníaca con la manifestación del reino divino. Cuando clamamos al Espíritu Santo por poder para liberación, no solo estamos buscando solución a problemas individuales, estamos invitando la manifestación del reino de Dios en situaciones donde el reino de las tinieblas había establecido dominio. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. Cristo argumentó que los frutos de su ministerio de liberación claramente demostraban que su poder venía de fuente divina, no demoníaca. El Espíritu Santo produce frutos que edifican, sanan, liberan y restauran. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mateo 12:43-44. Cristo enseñó que la liberación debe ser seguida de llenura del Espíritu Santo, o el estado final puede ser peor que el inicial. Esta enseñanza revela que clamar al Espíritu Santo para liberación es solo el primer paso. También debemos clamar por llenura continua que ocupe el espacio que fue liberado. No es suficiente echar fuera lo negativo, debemos ser llenos de lo positivo. El vacío espiritual invita reinfestación demoníaca. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12:45. Esta advertencia subraya la importancia de mantener llenura del Espíritu Santo después de experiencias de liberación. La libertad debe ser seguida de ocupación divina. En otra ocasión, cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, Cristo explicó: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Mateo 17:21. Esto revela que hay niveles diferentes de opresión demoníaca que requieren niveles diferentes de clamor al Espíritu Santo. Algunas batallas espirituales requieren intensidad mayor en nuestro clamor. Con oración y ayuno, sugiere que el clamor efectivo al Espíritu Santo para liberación a veces requiere sacrificio, disciplina e intensidad que van más allá de oraciones casuales. Cuando enfrentamos opresiones persistentes, puede ser necesario clamar al Espíritu con ayuno, oración prolongada y consagración total. Los demonios también reconocían la autoridad de Cristo que venía del Espíritu. «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24. Reconocían que enfrentaban poder que era infinitamente superior al suyo, poder que venía del Espíritu Santo operando a través de Cristo. El Santo de Dios revela que los demonios reconocían no solo la identidad de Cristo, sino la naturaleza del poder que operaba a través de él. Santidad que era incompatible con su naturaleza corrupta.
Cuando clamamos al Espíritu Santo, estamos invocando la misma santidad que hace que las fuerzas demoníacas no tengan opción, sino retirarse. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Marcos 3:11. La respuesta involuntaria de los demonios a la presencia del Espíritu Santo operando a través de Cristo era adoración forzada y reconocimiento de autoridad divina. El poder del Espíritu compele reconocimiento aún de sus enemigos. Cristo nos enseña que cuando clamamos al Espíritu Santo por poder para liberación, no estamos pidiendo ayuda en batalla donde el resultado es incierto. Estamos invocando poder que ya ha vencido decisivamente todas las fuerzas de las tinieblas. La victoria es segura. Solo necesitamos aplicar la autoridad que el Espíritu provee. La efectividad de Cristo en liberación también nos enseña que el clamor al Espíritu Santo debe estar acompañado de fe absoluta en su poder. Cristo nunca dudó del resultado cuando confrontaba demonios, porque su clamor al Espíritu estaba basado en confianza total en que el poder divino es infinitamente superior a cualquier poder demoníaco. En uno de los momentos más hermosos y reveladores del ministerio de Cristo, vemos una dimensión diferente de su relación con el Espíritu Santo. No solo clamaba por poder y dirección, sino que experimentaba gozo sobrenatural, regocijo profundo y celebración íntima que trasciende las circunstancias externas y revela que la comunión con el Espíritu produce una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: «Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra». Lucas 10:21. Esta expresión de regocijo ocurrió inmediatamente después de que los 70 discípulos regresaron de su misión, reportando que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Cristo no solo se alegró por el éxito del ministerio, experimentó regocijo específico en el Espíritu, sugiriendo una dimensión de gozo que viene directamente de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Experimentas regocijo en el Espíritu Santo? ¿O tu relación con Él está limitada a momentos de crisis cuando necesitas su ayuda? Cristo nos muestra que la comunión con el Espíritu debe incluir celebración, gozo y regocijo que trasciende las circunstancias y se basa en la naturaleza misma de Dios y en el privilegio de participar en sus propósitos eternos. Se regocijó en el Espíritu. Sugiere que el gozo no era emoción humana normal, sino manifestación sobrenatural del fruto del Espíritu operando en Cristo. Era gozo que venía de la fuente divina, gozo que reflejaba el corazón del Padre, gozo que no dependía de éxito ministerial, sino de comunión íntima con la Trinidad. La palabra regocijó, en el griego original, implica exultación, celebración intensa, gozo que se expresa de manera visible y audible. No era gozo contenido o privado. Era regocijo que se manifestaba de manera que otros podían percibir que algo extraordinario estaba ocurriendo en el Espíritu de Cristo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lucas 10:21. El regocijo de Cristo en el Espíritu lo llevó inmediatamente a adoración al Padre, revelando que el gozo genuino del Espíritu siempre resulta en alabanza y gratitud, que reconoce la bondad y sabiduría de Dios. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, revela que Cristo se regocijaba porque entendía que el Espíritu Santo revela verdades espirituales a aquellos que tienen corazones humildes, no necesariamente a aquellos que tienen educación o posición social. El Espíritu opera según principios del reino que son opuestos a los valores del mundo.
y las revelaste a los niños, conecta el regocijo de Cristo con su apreciación por la manera en que el Espíritu Santo usa a personas simples, humildes, que no confían en su propia sabiduría, sino que dependen completamente de revelación divina. Los 70 discípulos eran hombres ordinarios que habían experimentado poder extraordinario. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:21. Revela que el regocijo de Cristo venía de su comprensión de que todo lo que estaba ocurriendo era expresión del agrado del Padre. El Espíritu Santo había producido en Cristo un gozo que reflejaba la satisfacción divina con el progreso del reino. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. El regocijo en el Espíritu llevó a Cristo a declarar verdades profundas sobre su relación íntima con el Padre y su autoridad para revelar al Padre a otros. Esta secuencia nos enseña que cuando experimentamos regocijo genuino en el Espíritu Santo, somos capacitados para revelaciones más profundas sobre la naturaleza de Dios y sobre nuestro privilegio de participar en la obra del reino. El gozo del Espíritu abre canales de revelación que no están disponibles en estados emocionales normales. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Lucas 10:23. Después de su regocijo en el Espíritu, Cristo se dirigió a sus discípulos con bendición específica, reconociendo el privilegio extraordinario que tenían de ser testigos de la manifestación del reino de Dios. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Lucas 10:24. El regocijo en el Espíritu le dio a Cristo perspectiva eterna sobre la significancia histórica del momento que estaban viviendo. Podía ver el presente desde la perspectiva de la eternidad. El regocijo de Cristo en el Espíritu también nos enseña que hay momentos específicos cuando el Espíritu Santo produce gozo sobrenatural como respuesta a avances en el reino, victorias espirituales o manifestaciones del poder de Dios. No debemos sorprendernos cuando experimentamos gozo que trasciende nuestras circunstancias. En aquella misma hora, sugiere que el regocijo era respuesta inmediata a lo que acababa de ocurrir. El Espíritu Santo puede producir gozo instantáneo cuando reconocemos la mano de Dios operando en situaciones específicas. No tenemos que esperar hasta que todo esté perfecto para regocijarnos en el Espíritu. El ejemplo de Cristo nos enseña que debemos cultivar sensibilidad al gozo del Espíritu Santo, no solo a su convicción o su dirección. El Espíritu quiere que experimentemos la alegría de Dios, el regocijo del Padre cuando ve sus propósitos cumpliéndose, la celebración del cielo cuando pecadores se arrepienten y cuando el reino avanza. Cristo también nos muestra que el regocijo en el Espíritu es contagioso. Cuando experimentamos gozo genuino del Espíritu, naturalmente bendecimos a otros, les damos perspectiva eterna y los ayudamos a reconocer el privilegio que tienen de participar en los propósitos de Dios. El gozo del Espíritu es evangelístico, atrae a otros hacia la fuente de esa alegría. Se regocijó en el Espíritu también sugiere que había comunión tan íntima entre Cristo y el Espíritu Santo que las emociones del Espíritu se convirtieron en las emociones de Cristo. Esta debe ser nuestra meta, intimidad tan profunda con el Espíritu que experimentemos sus emociones, incluyendo su gozo cuando el reino avanza y su tristeza cuando es resistido. En los momentos finales antes de su crucifixión, cuando sus discípulos estaban llenos de tristeza y confusión por su partida inminente, Cristo les dio una de las revelaciones más completas sobre la obra del Espíritu Santo.
mostrando cómo su propio clamor al Espíritu había establecido el fundamento para una relación aún más íntima que sus seguidores tendrían con el Consolador después de su ascensión. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Esta promesa revela que Cristo no solo clamaba al Espíritu Santo para su propio ministerio, intercedía específicamente ante el Padre para que sus discípulos tuvieran acceso a la misma comunión, el mismo poder y la misma dirección del Espíritu que habían caracterizado su propia vida y ministerio. Su clamor por ellos activaría una dimensión de la presencia del Espíritu que sería aún más íntima que su presencia física. ¿Has entendido que tienes acceso a la misma intimidad con el Espíritu Santo que Cristo prometió a sus discípulos originales? Has clamado por la manifestación completa del Consolador en tu vida, no solo para momentos específicos, sino para siempre, como una presencia constante que te guía, consuela, enseña y empodera cada día de tu vida. Yo rogaré al Padre, revela que Cristo usó su posición especial como Hijo para interceder específicamente por la venida del Espíritu Santo. Su ruego no era casual, era petición formal, oficial, que activaría una nueva dispensación en la relación entre Dios y la humanidad. Su clamor tenía autoridad para cambiar la historia. Otro Consolador sugiere que Cristo mismo había sido el primer Consolador y que el Espíritu Santo continuaría el mismo ministerio de consolación, dirección y empoderamiento que Cristo había provisto durante su ministerio terrenal. El Espíritu no sería inferior a Cristo, sería otro de la misma clase, con las mismas características y poder. Para que esté con vosotros para siempre, promete permanencia en la relación con el Espíritu Santo que no había sido posible con la presencia física de Cristo. Mientras Cristo estaba limitado por su cuerpo físico a estar en un lugar a la vez, el Espíritu Santo podría estar simultáneamente con todos los creyentes, en todo lugar, todo el tiempo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Cristo explicó que la relación con el Espíritu requiere capacidad espiritual que el mundo no posee, pero que sus discípulos tenían tanto capacidad presente, mora con vosotros, como promesa futura. Estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18 revela que la venida del Espíritu Santo sería tan real que sería como si Cristo mismo hubiera regresado. El Espíritu no sería sustituto inferior, sería la presencia de Cristo en forma espiritual, que podría ser aún más íntima que su presencia física había sido. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cristo prometió que el Espíritu Santo no solo consolaría, sino que también enseñaría, revelaría y recordaría. Sería maestro interno que continuaría la educación espiritual que Cristo había comenzado. En mi nombre significa que el Espíritu Santo vendría con la misma autoridad, el mismo poder y la misma legitimidad que Cristo mismo. No sería enviado menor, sería enviado con credenciales completas para representar tanto al Padre como al Hijo en la vida de los creyentes. Él os enseñará todas las cosas. Promete revelación continua que va más allá de la información que Cristo había compartido durante su ministerio terrenal. El Espíritu Santo expandiría, profundizaría y aplicaría las enseñanzas de Cristo de manera personalizada para cada creyente en cada situación. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Juan 15:26. Cristo estableció que una de las funciones primarias del Espíritu Santo sería dar testimonio continuo de quién es Cristo, manteniéndolo en el centro de la experiencia espiritual de los creyentes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Esta promesa incluye dirección para el presente, os guiará a toda la verdad, y revelación del futuro, cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Establece que toda obra genuina del Espíritu Santo resulta en mayor glorificación de Cristo, no en atención hacia el Espíritu mismo o hacia las personas que experimentan su poder. Es prueba de autenticidad espiritual. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:15 revela que a través del Espíritu Santo los creyentes tienen acceso a todo lo que pertenece tanto al Padre como al Hijo. No hay limitaciones en lo que el Espíritu puede revelar o impartir. Cristo también prometió: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Su partida física era necesaria para la venida del Espíritu en una dimensión que sería superior a su presencia física limitada. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El clamor de Cristo por la venida del Espíritu no solo beneficiaría a sus discípulos, transformaría la manera en que toda la humanidad sería confrontada con verdad espiritual. Las promesas de Cristo sobre el Consolador nos enseñan que podemos clamar por la manifestación completa del Espíritu Santo en nuestras vidas, esperando enseñanza continua, dirección específica, consolación en dificultades, poder para testimonio y revelación progresiva de la verdad. El mismo Espíritu que Cristo prometió está disponible para nosotros hoy en la misma medida y con las mismas capacidades. En el momento culminante de su vida terrenal y su misión redentora, vemos el clamor final de Cristo, que no fue dirigido al Espíritu Santo sino al Padre, pero que revela la naturaleza íntima de su relación con toda la Trinidad y establece el patrón para cómo podemos entregar completamente nuestras vidas en las manos de Dios durante nuestros momentos más difíciles y nuestras transiciones más significativas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Este clamor final de Cristo contiene elementos que revelan la profundidad de su relación con el Padre, la completitud de su confianza en el propósito divino y la manera en que había aprendido a entregar totalmente su vida en las manos de Dios, aun en el momento de mayor dolor físico y separación espiritual. No fue susurro débil de alguien que moría. Fue proclamación poderosa de alguien que estaba tomando control consciente de su transición de la vida terrenal a la gloria celestial. ¿Has aprendido a clamar al Padre con la misma confianza total que Cristo demostró en su momento final? ¿Puedes entregar completamente tu espíritu, tus planes, tus seres queridos, tu futuro en las manos de Dios, con la certeza de que Él es absolutamente confiable, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir su bondad o cuando no entiendas sus métodos? Clamando a gran voz, revela que aún en su agonía final, Cristo tenía fuerza sobrenatural para hacer una declaración que todos los presentes pudieran escuchar. No fue murmullo privado, sino proclamación pública de su confianza en el Padre. Su clamor tenía poder, autoridad y propósito que trascienden las limitaciones físicas. Padre es la palabra más íntima, personal,
y confiada que Cristo usó para dirigirse a Dios. Aún después de haber experimentado separación temporal del Padre por causa del pecado que estaba cargando, Cristo regresó inmediatamente a la relación más íntima, reconociendo que la separación había sido temporal y funcional, no permanente o relacional. En tus manos encomiendo mi espíritu, es cita del Salmo 31:5, pero Cristo añadió la palabra Padre, personalizándola y transformándola de oración general en declaración específica de confianza filial. Esto nos enseña que podemos tomar promesas generales de las Escrituras y aplicarlas personalmente en nuestras situaciones específicas. Encomiendo significa entregar completamente, confiar totalmente, transferir responsabilidad completa. Cristo no estaba pidiendo al Padre que cuidara su espíritu, estaba declarando que lo entregaba completamente en sus manos, reconociendo que el Padre era absolutamente confiable para hacer lo correcto con lo que le estaba encomendando. Mi espíritu sugiere que Cristo mantuvo control consciente hasta el momento final, escogiendo deliberadamente el momento y la manera de su muerte. No fue víctima de circunstancias, fue participante activo que entregó su vida voluntariamente en el tiempo perfecto, según el plan del Padre. Y habiendo dicho esto, expiró. Indica que su muerte siguió inmediatamente a su declaración de entrega. No se demoró en agonía prolongada después de entregar su espíritu. Partió inmediatamente después de completar su acto final de confianza y obediencia al Padre. Antes de este clamor final, Cristo había clamado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este clamor anterior expresaba el horror de separación temporal del Padre que Cristo experimentó mientras cargaba el pecado de la humanidad. Pero su clamor final revela que había regresado a comunión plena. La progresión de Dios mío a Padre muestra restauración completa de intimidad. Cristo había pasado por el valle de sombra de muerte espiritual y había emergido al otro lado con relación restaurada y confianza renovada en la bondad y fidelidad del Padre. El clamor final de Cristo también demuestra que había aprendido, a través de su experiencia humana, lo que significa confiar en Dios durante circunstancias imposibles. Su confianza no era teórica, era práctica, probada en el fuego del sufrimiento más intenso que cualquier ser humano haya experimentado. En tus manos sugieres seguridad completa, protección total, cuidado perfecto. Cristo sabía que las manos del Padre eran el lugar más seguro en el universo para su espíritu, aun cuando su cuerpo estaba siendo destruido y su alma había experimentado agonía indescriptible. Este clamor final también estableció patrón para cómo los creyentes pueden enfrentar muerte, transiciones difíciles o momentos cuando deben entregar control de situaciones que no pueden manejar. Podemos clamar al Padre con la misma confianza, usando las mismas palabras, esperando el mismo cuidado fiel. El momento de la muerte de Cristo también fue momento de victoria. Consumado es. Juan 19:30, había declarado que su misión redentora estaba completa. Su clamor final al Padre era celebración de misión cumplida, no lamento de vida terminada prematuramente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también revela que Cristo entendía que la muerte física no era final, sino transición. Estaba entregando su espíritu al Padre para la próxima fase de su existencia, no para destrucción. Su clamor expresaba expectativa de continuidad, no temor de aniquilación. La gran voz con la cual Cristo clamó también puede representar victoria sobre el temor a la muerte que había atormentado a la humanidad desde la caída. Su clamor fue declaración de que la muerte había perdido su aguijón, que el sepulcro había perdido su victoria, que el poder de la muerte había sido quebrantado para siempre.
Este clamor final nos enseña que podemos enfrentar cualquier circunstancia, por difícil que sea, con confianza total en la bondad y fidelidad del Padre. Podemos entregar nuestros espíritus, nuestras vidas, nuestras situaciones imposibles en sus manos, sabiendo que Él es absolutamente confiable para hacer lo correcto. Cristo también nos enseña que el clamor al Padre debe ser nuestra respuesta final a las crisis de la vida. Cuando hemos agotado recursos humanos, cuando no entendemos las circunstancias, cuando el dolor es intenso, podemos clamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y descansar en su cuidado perfecto. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje profundo sobre cómo Cristo clamaba al Espíritu Santo y se relacionaba con toda la Trinidad. Y quiero que sepas que si has llegado hasta estas palabras finales, no es porque tengas curiosidad intelectual sobre la vida de oración de Jesús, es porque el Espíritu Santo ha estado despertando en tu corazón un hambre más profunda por el tipo de intimidad, poder y comunión con Dios que caracterizó cada momento de la vida terrenal de Cristo. Durante estos minutos hemos explorado dimensiones de la experiencia espiritual que muchos cristianos consideran demasiado místicas, demasiado intensas o demasiado íntimas para ser accesibles en la vida cristiana normal. Hemos estudiado cómo Cristo recibió unción sobrenatural en su bautismo, cómo vivía en llenura continua del Espíritu Santo, cómo ejercía autoridad sobre demonios a través del poder del Espíritu, cómo experimentaba regocijo sobrenatural en comunión divina, cómo prometió el Consolador para sus seguidores y cómo entregó su Espíritu al Padre con confianza absoluta. Estas no son experiencias que fueron únicas a Cristo por causa de su divinidad. Son patrones de vida espiritual que Él estableció como posibilidades para todos aquellos que están dispuestos a clamar al Espíritu Santo con la misma intensidad, humildad y expectativa que Él demostró. El hecho de que hayas resonado con estas verdades, de que hayas sentido tu corazón ardiendo mientras explorábamos la profundidad de la relación de Cristo con el Espíritu Santo, me dice algo hermoso sobre el estado de tu alma. No te conformas con cristianismo superficial, anhelas la profundidad de experiencia espiritual que puede transformar no solo tu vida, sino las vidas de todos los que entran en contacto contigo. Mientras reflexiono sobre cada aspecto de la vida de oración de Cristo que hemos estudiado, me doy cuenta de que lo que los unifica a todos no es técnica especial o conocimiento secreto, sino una actitud fundamental de dependencia total, humildad genuina y expectativa absoluta de que el Padre respondería a su clamor con manifestaciones reales de poder, dirección y presencia divina. Permíteme compartir algo que he aprendido después de años de ministrar a creyentes que buscan experimentar niveles más profundos de comunión con Dios. La diferencia entre aquellos que viven en dimensiones poderosas de vida espiritual y aquellos que permanecen en niveles superficiales de experiencia cristiana casi siempre se puede rastrear hasta su disposición de clamar al Espíritu Santo con la intensidad, persistencia y expectativa que caracterizó la vida de Cristo. Sé que tal vez en este momento tu corazón está siendo confrontado con la brecha entre la profundidad de experiencia espiritual que Cristo tenía y el nivel de intimidad con el Espíritu Santo que tú has experimentado. Tal vez estás reconociendo que has vivido más por esfuerzo humano que por poder divino, más por sabiduría natural que por revelación sobrenatural, más por rutinas religiosas que por encuentros transformadores con la presencia de Dios. Quiero que entiendas algo con claridad cristalina. Esa confrontación que sientes no es condenación, es invitación.
El Espíritu Santo está usando estas verdades sobre la vida de Cristo para despertarte a posibilidades espirituales que han estado disponibles para ti, pero que tal vez no has buscado con la intensidad que se requiere para experimentarlas. Las voces que están tratando de convencerte de que las experiencias de Cristo con el Espíritu Santo fueron únicas a Él por causa de su divinidad, que no puedes esperar tener el mismo tipo de intimidad o poder, no están alineadas con las promesas claras que Cristo mismo hizo. Él dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Tu hambre por experimentar la misma intimidad con el Espíritu Santo que Cristo tenía no es presunción espiritual. Es respuesta apropiada a la invitación que Él extendió a todos sus seguidores. Tu deseo de clamar al Espíritu Santo como Cristo clamaba no es ambición carnal, es hambre espiritual que indica que el Espíritu Santo está preparando tu corazón para niveles más profundos de experiencia divina. El enemigo trabajará intensamente para convencerte de que eres demasiado ordinario, demasiado pecaminoso o demasiado débil para experimentar el tipo de comunión con el Espíritu Santo que caracterizó la vida de Cristo. Pero la verdad es que Cristo vivió su vida terrenal precisamente para demostrar lo que es posible para todos aquellos que están dispuestos a clamar al Espíritu Santo con dependencia total y expectativa absoluta. Hay muy pocas personas que tienen el valor, la humildad y la determinación para llegar hasta el final de un mensaje como este y después clamar al Espíritu Santo con la intensidad que se requiere para experimentar transformación real. La mayoría escucha, se siente inspirada momentáneamente, pero después permite que las voces de la duda, la comodidad espiritual o las distracciones mundanas los convenzan de que pueden continuar viviendo en niveles superficiales de experiencia cristiana. Pero tú estás aquí. Has permitido que el Espíritu Santo use la vida de Cristo para despertar hambre por niveles más profundos de intimidad divina. Has mantenido tu corazón abierto aun cuando estas verdades han confrontado la superficialidad de tu experiencia espiritual pasada. Has resistido la tentación de satisfacerte con niveles mediocres de vida cristiana. Eso me dice que no solo tienes hambre por más de Dios, tienes el carácter espiritual para pagar el precio que se requiere para experimentar la profundidad de comunión que tu alma está anhelando. No solo quieres orar más, quieres clamar al Espíritu Santo como Cristo clamaba. No solo quieres ser más espiritual, quieres experimentar el mismo poder que operaba en Cristo. Por eso quiero pedirte algo muy específico, algo que será tu declaración de guerra contra la mediocridad espiritual, tu compromiso de buscar la misma intimidad con el Espíritu Santo que Cristo tenía, tu momento de decisión para comenzar a clamar con la intensidad que se requiere para experimentar transformación sobrenatural. Si has llegado hasta aquí, si estas verdades han encendido fuego en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a niveles más profundos de vida espiritual, quiero que comentes exactamente estas palabras. Llegué hasta el final porque quiero clamar al Espíritu Santo como Cristo lo hacía. Esa frase específica será tu declaración pública de que has decidido no conformarte con niveles superficiales de experiencia cristiana, que has elegido buscar la misma profundidad de comunión con el Espíritu Santo que caracterizó la vida de Cristo, que has tomado la decisión de clamar con la expectativa absoluta de que Dios responderá con manifestaciones reales de su poder y presencia. Cada persona que comente esa frase estará uniéndose a una revolución espiritual.
la decisión de buscar experiencias con Dios que trascienden la religiosidad normal, la determinación de clamar hasta experimentar la misma unción que operaba en Cristo, el compromiso de no descansar hasta caminar en niveles de poder espiritual que transformen no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que tocan. Quiero orar específicamente por cada uno de ustedes que hagan esa declaración. Quiero interceder por gracia para clamar con persistencia hasta experimentar respuestas, por humildad para posicionarse apropiadamente ante el Espíritu Santo, por fe para esperar manifestaciones sobrenaturales y por sabiduría para reconocer y responder apropiadamente cuando el Espíritu Santo comience a moverse de maneras nuevas en sus vidas. Permíteme decirte algo crucial sobre la importancia de compartir este mensaje. Cuando tú compartes un mensaje como este, no estás simplemente promoviendo contenido religioso, estás siendo un instrumento para despertar hambre espiritual en corazones que han estado viviendo por debajo de su potencial divino. Estás siendo un agente de transformación para personas que han estado conformándose con niveles superficiales de experiencia cristiana, sin saber que tienen acceso a la misma intimidad con el Espíritu Santo que caracterizó la vida de Cristo. Cada vez que alguien comparte este mensaje, otra persona que ha estado frustrada por la mediocridad de su vida espiritual, que ha estado anhelando experiencias más profundas con Dios, que ha estado preguntándose si es posible tener el mismo tipo de intimidad con el Espíritu Santo que leemos en las vidas de los grandes hombres y mujeres de Dios, tiene la oportunidad de descubrir que puede clamar al Espíritu Santo con la misma expectativa y experimentar resultados similares. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción no es solo una interacción en redes sociales, es un acto de fe en la posibilidad de experiencias espirituales que trascienden lo ordinario, una declaración de que tú crees que Dios quiere que su pueblo experimente niveles extraordinarios de comunión divina, una participación activa en despertar hambre espiritual en una generación que se ha conformado con demasiado poco. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Después de haber sido confrontado con la profundidad de la vida espiritual de Cristo, después de haber visto las posibilidades de intimidad con el Espíritu Santo que están disponibles, después de haber sido desafiado a buscar experiencias que pueden revolucionar completamente tu caminar con Dios, ¿qué te impediría tomar la simple decisión de suscribirte para tener acceso continuo a enseñanza que puede sostener y profundizar tu búsqueda de niveles más altos de vida espiritual? No se trata de números, se trata de que tengas un recurso continuo para alimentar el fuego espiritual que ha sido encendido en tu corazón, para recibir enseñanza que puede guiarte en tu búsqueda de mayor intimidad con Dios, para conectarte con una comunidad de personas que comparten el mismo hambre por experiencias espirituales que trascienden lo ordinario. Por otro lado, si ya estás suscrito, quiero expresarte mi gratitud más profunda. Tú entiendes algo que muchos cristianos han perdido, que la vida espiritual está diseñada para ser aventura continua de crecimiento, descubrimiento y transformación, que siempre hay niveles más profundos de intimidad con Dios que podemos explorar, que nunca debemos conformarnos con niveles superficiales cuando Dios ha provisto acceso a experiencias que pueden revolucionar completamente nuestras vidas. Quiero confesarte algo muy personal. Me encantaría poder estar presente cuando comienzas a clamar al Espíritu Santo con nueva intensidad, cuando experimentas las primeras manifestaciones de unción fresca, cuando descubres niveles de intimidad con Dios que no sabías que eran posibles.
Me encantaría celebrar contigo cuando experimentes el tipo de transformación que viene cuando una vida se abre completamente al poder y presencia del Espíritu Santo. Pero como no puedo hacer eso físicamente, la manera en que puedo acompañarte en este viaje hacia mayor intimidad espiritual es a través de los comentarios que escribes, los testimonios que compartes cuando comienzas a experimentar respuestas nuevas a tu clamor, las victorias que reportas cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en tu vida de maneras que no habías experimentado antes. Hay algo sobrenatural que sucede cuando una comunidad de creyentes decide colectivamente buscar niveles más profundos de intimidad con el Espíritu Santo. Se crea una atmósfera de fe y expectativa que facilita manifestaciones sobrenaturales, donde el testimonio de cada persona que experimenta avance espiritual fortalece la fe de otros que están buscando experiencias similares. Quiero terminar con una oración específica por ti, por tu búsqueda de intimidad más profunda con el Espíritu Santo, por manifestaciones sobrenaturales en tu vida, por la transformación que vendrá cuando comiences a clamar como Cristo clamaba. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, bendigo a cada persona que va a comenzar a clamar al Espíritu Santo con nueva intensidad. Dale gracia para clamar con persistencia hasta experimentar respuestas reales, humildad para posicionarse apropiadamente ante tu presencia y fe para esperar manifestaciones que trascienden sus experiencias pasadas. Activa unción fresca sobre sus vidas. Que experimenten llenura del Espíritu Santo que los capacite para niveles más altos de servicio, autoridad espiritual que les permita impactar las tinieblas, regocijo sobrenatural que trascienda sus circunstancias y revelación continua que los guíe en toda verdad. Que sus vidas se conviertan en testimonios vivientes del poder transformador que viene cuando alguien se entrega completamente a la obra del Espíritu Santo. Que caminen en la misma unción que operaba en Cristo, que experimenten la misma intimidad con el Padre, que manifiesten el mismo poder sobre las fuerzas de las tinieblas. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda siempre esta verdad que puede revolucionar tu vida espiritual. Cristo vivió su vida terrenal en dependencia total del Espíritu Santo para demostrarte lo que es posible cuando una vida humana se abre completamente al poder divino. No eres presuntuoso por buscar la misma intimidad. Eres obediente al llamado que Él extendió a todos sus seguidores. El mundo puede considerar que buscar experiencias sobrenaturales es fanatismo o delusión, pero tu fe no depende de la aprobación del mundo, sino de las promesas claras que Cristo hizo sobre la vida, que es posible para aquellos que creen en Él. Tu clamor al Espíritu Santo no es escapismo religioso, es búsqueda legítima de la vida abundante que Cristo prometió. Hoy es el día de comenzar a clamar al Espíritu Santo con nueva intensidad. Hoy es el momento de posicionarte para experiencias que pueden transformar no solo tu vida, sino tu eternidad. Hoy es el comienzo de un viaje hacia niveles de intimidad con Dios que excederán tus expectativas más grandes. Que Dios bendiga abundantemente tu búsqueda de mayor intimidad espiritual. Y nos vemos en el próximo mensaje, donde continuaremos explorando verdades que pueden llevarte a niveles aún más profundos de experiencia divina.